Es otro tiempo de momento callado. Es pensar en Dios. Pensar en las maneras en que Dios hace las cosas. Es reflexionar en su palabra. Veamos lo que dice la Biblia. En Josué capítulo 1, versículo 8. Estamos hablando de Josué capítulo 1, versículo 8. Dice lo siguiente Dios. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y lo dice más adelante el versículo, que entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien si haces eso. Algunas veces nosotros deberíamos de ser como las vacas que están comiendo pastura. La vaca ya ha comido algo de ese pasto, todavía lo tiene en el estómago, pero luego lo vuelve a regresar a la boca y lo vuelve a masticar. Y a veces eso es lo que debemos de hacer con la palabra de Dios. Ahora ya vamos llegando al final de la lista. El número 11 es escuchar. Es escuchar a Dios. Veamos Efesios capítulo 1, versículos 16 y 17. Efesios 1, 16 y 17. Está aquí orando San Pablo por los creyentes. Y dice él, yo le pido a Dios lo siguiente. Dice que les dé a ustedes haciendo memoria de vosotros y que les dé sabiduría y revelación a ustedes. Dios quiere que nosotros lo escuchemos a Él. Ahora finalmente volvemos a encontrar la alabanza. Y a lo mejor usted dice, pero si ya alabamos a Dios. Pero tenemos que volver a hacerlo. Así como es en la oración del Padre Nuestro, que termina nuevamente con alabanza. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Y así volvemos nosotros a alabar a Dios. Veamos Salmo 71, versículo 14. Dice el versículo 14, mas yo te alabaré más y más. Quiero decirle un secreto. Si usted pasa nada más 5 minutos con cada uno de estos 12 tipos de oración, 5 por 12 son 60 minutos. 1 hora. Usted puede velar con Dios por 1 hora todos los días. Quisiera animarlo para que utilice esta lista todos los días. Empiece usted a conocer a Dios de una manera íntima. Que Dios lo bendiga mientras usted está aplicando estas maneras de orar. Muchos ministerios a través del mundo han participado en la creación de este currículum internacional. Estas enseñanzas son para ayudar a cristianos en muchas naciones a entender mejor su fe y convertirse en discípulos de Cristo. Esta es la sesión número 5 de nuestra serie sobre el poder de la oración. Nuestro maestro será el Dr. Dick Eastman. Es un gran placer para mí nuevamente hablarles a ustedes acerca de un tema que es muy importante para el corazón de Dios. Estamos hablando acerca de la oración. Hasta cierto punto se entristece un poco mi corazón ahora, porque esta es mi última oportunidad para poder compartir algunas cosas con ustedes. Pero creo yo lo que voy a compartir con ustedes es tan importante como todo lo demás que les he dado. He estado hablándoles acerca del poder de la oración. Y hemos definido algunos de los aspectos de la oración. Y luego hemos platicado también acerca de las prácticas de la oración. Y les dimos hasta un patrón, un programa para poder orar. Les enseñé 12 diferentes maneras en que pueden ustedes orar. Y comenté yo que si nos pasamos unos 5 minutos orando de las 12 diferentes maneras, habríamos cumplido 1 hora. Entonces yo le pido a Dios que ustedes también le empiecen a entregar a Dios 1 hora al día. Ahora, en esta última lección, yo quiero hablar acerca del propósito de nuestra oración, para que nosotros podamos ver cuánto puede alcanzar nuestra oración. ¿Por qué nos ha dado Dios este regalo tan maravilloso de la oración?
¿Nos dio Dios este don de la oración nada más para poder recibir más bendiciones de Él? ¿Qué es lo que es lo más importante para Dios? ¿Por qué mandó Dios a Jesucristo, su Hijo, a morir en la cruz? Era para que pudiéramos recibir nuestra salvación. Era para que la humanidad pudiera reconciliarse con Dios. Por eso vino Jesús. Así que no hay ninguna cosa más importante para Dios que las almas perdidas. Y eso es lo que estamos haciendo cuando oramos. ¿Y les puedo decir yo algo? Estamos viviendo ahorita en un tiempo en la vida en que es la cosecha más grande que ha habido en la historia. Es en realidad hasta difícil concebir la gran cosecha ahorita que hay de almas. Entonces yo quiero compartir con ustedes 4 cosas acerca de esta gran cosecha. Pero para empezar quiero enfatizarle de que grandes cosas están sucediendo por todo el mundo. Hace 10 años, algunos expertos en lo de los misioneros habían dicho que 75,000 personas entregaban sus vidas a Cristo a diario. Eso hace 10 años. Ahora dicen que son más de 100,000. Algunos piensan que no, que está más cerca de 150,000 personas que se entregan a Cristo a diario. Y algunos creen, algunos que han hecho grandes estudios sobre esto, piensan que al empezar el siglo entrante ya será cerca de 200,000 personas que aceptarán a Cristo a diario. Piensen ustedes, por ejemplo, en ese país tan grande de la China. Algunos creen que hay cerca de 35,000 personas diarias que entregan sus vidas a Cristo en la China. En el continente del África se dice que hay unas 25,000 personas que entregan sus vidas a Cristo a diario. Y hay algunos que dicen que han estudiado muy bien el progreso allá en África, y algunos dicen que al terminar este siglo, la mitad de todo África ya habrá entregado su vida a Cristo. En todo Latinoamérica se dice que unos 35,000 personas entregan sus vidas a Cristo a diario. Y el número está incrementando. Yo leí en un periódico algo que a mí me sorprendió muchísimo. Él dijo que si continuamos con estos números de personas recibiendo a Cristo en Latinoamérica, si no se detiene este momentum, al terminar el siguiente siglo, cada una de las personas en toda Latinoamérica habrá entregado su vida a Cristo. Y cuando yo oí eso dije, aleluya, porque eso es lo que Dios desea. Dios no desea que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan y se entreguen a Él. Entonces estoy yo ahorita hablándoles acerca del enfoque y el propósito de la oración. Entonces el enfoque principal debe de ser de traer más almas a Cristo. ¿Quién podría haber creído los cambios que ha habido en contestación a nuestras oraciones? Hace 10 años en la Unión Soviética hubiera sido imposible tener una reunión grande de cristianos. Sería imposible hacer lo que nosotros hacemos, de ir de casa en casa evangelizando. Pero los cristianos, ¿verdad? Estuvimos orando. Enfocamos nuestras oraciones en el mundo que todavía está perdido. Miles y miles de personas estuvieron orando que cayera el comunismo. Y se abrieron las puertas y ahora podemos ir a cada uno de los hogares con el Evangelio. Y hasta el evangelista Billy Graham fue invitado a Moscú. Y en el auditorio más grande de allá, él pudo predicar el Evangelio. Y lo hizo por 3 noches. Y hubo tantas personas que quisieron aceptar a Cristo, y había tanta gente que quería escucharlo, que tuvieron que poner una televisión gigantesca afuera del auditorio. Y había muchísima gente afuera del auditorio, más probablemente ni de la que estaba dentro. Y yo recuerdo haber visto un poco de esa cruzada en televisión acá en Estados Unidos. Y nunca olvidaré una noche especial. Estaba predicando el reverendo Billy Graham. Y entonces al terminar de predicar, Billy Graham dio una invitación. Invitó a la gente a que se entregara a Cristo. Y la gente se fue corriendo al altar. Cientos de ellos corriendo. Y Billy Graham tuvo que gritar: por favor, no corran. No se vayan a lastimar. ¿Cuántas veces tenemos nosotros como predicadores que decir eso? Por favor, no corran.
¿Cuántas veces hemos tenido que decir, por favor, no corran? Más bien estamos a veces felices y nada más viene alguien. Pero cuando él predicó hubo cientos e iban corriendo. Y aquello que fue una bendición para mi alma fue que en una de esas noches, cuando estaba ahí el ejército de Rusia, el coro del ejército, era un coro de hombres del ejército, y ellos cantaron ahí en la cruzada de Billy Graham. Y cantaron un himno del Evangelio. Y pudieron ellos cantar parte de ese himno en inglés, aunque ellos obviamente hablan ruso. Y el himno que cantaron hablaba acerca de cómo murió Jesucristo en la cruz para darnos libertad del pecado. Y cuando yo oí ese coro de judíos del ejército cantando, y estaban ellos vestidos en su uniforme del ejército, y todavía con la estrella esa roja en sus sombreros, y los oía ellos cantando acerca de Jesucristo, empecé yo a llorar. Y dije, Señor, mira, ese es un coro del ejército ruso cantando. Están cantando acerca de Cristo. ¿Quién lo hubiera creído que fuera posible hace 10 años? Y luego me puse a pensar en mi ministerio. Le llamamos a nuestro ministerio Cada Hogar para Cristo. Y nuestra meta es trabajar con todas las iglesias, inclusive con la suya, para movilizar a la gente para que lleve a cada uno de los hogares el Evangelio. Hace 10 años nosotros no podíamos hacer eso en la antigua Rusia. Pero en los últimos 3 años, las personas, los obreros de muchas iglesias, en los últimos 3 años han visitado más de 20 millones de hogares. Y cientos de miles de personas han recibido a Cristo en su corazón. ¿Quién lo hubiera creído que fuera posible hace 10 años? ¿Y cuál es el secreto? Hay un secreto. Gente como usted ha estado orando. Y cuando nosotros oramos, algo sucede. Se abren las puertas y almas se entregan a Cristo. Entonces, en esta última lección yo quisiera hablar de eso. Yo quiero enfatizarle a usted la importancia que tiene y el poder que tiene su oración para ayudar a que la gente se entregue a Cristo. Entonces, hay 4 cosas que yo quisiera presentarle con relación a esto. Y las 4 son las siguientes. Entonces, en primer lugar, quisiera que habláramos acerca de una oración especial con relación a esta última cosecha. Y todos estos pensamientos vienen de la Biblia. Entonces, en primer lugar, quisiera hablar de una oración acerca de esta cosecha de los últimos días. El segundo punto será relacionado a una promesa relacionada a esta cosecha de los últimos días. Y en tercer lugar, quisiera hablar acerca de una premisa con relación a esta cosecha de los últimos días. Y después explicaré un poco acerca de qué me refiero con eso de una premisa. Y número 4, yo quisiera hablarles de una proclamación relacionada a esta cosecha de los últimos días. Esta es una proclamación que vemos en la Biblia que nos llena de esperanza. Pero déjeme darle entonces mi primer pensamiento. Es una oración con relación a la cosecha de los últimos días. Algunas personas me preguntan cuál es su pasaje bíblico que más le gusta. Y eso es muy difícil para mí contestar. Hay tantas cosas de la Biblia que me gustan. Pero hay una oración que aparece en los Salmos que me gusta muchísimo. Es un salmo que tiene unos 7 versículos y todo el salmo es una oración. Estoy hablando del Salmo 67. Y me gustan muchísimo los 2 primeros versículos. Escúchelos, por favor. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Entonces he terminado y quiero detenerme al terminar este primer versículo. Y quiero hablar un poco acerca de lo que está diciendo. Lo que está diciendo aquí es: Dios, perdónanos cuando fallamos. Manda tu misericordia a nosotros. Y luego bendícenos. O sea, prospéranos. Proporciona los recursos que necesitamos. ¿Pero por qué le pedimos eso a Dios? ¿Nada más para que tengamos más cosas? No, esa no es la razón. Y luego dice: haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Cuando leemos versículos que tienen que ver de la cara de Cristo, el rostro se refiere a la gloria de Dios. Permite que tu gloria, Señor, venga sobre nosotros. ¿Pero por qué pedimos esto? ¿Por qué decimos: Dios, perdónanos? ¿Por qué decimos: Dios, prospéranos? ¿Por qué decimos: Señor, manda tu gloria sobre nosotros?
El versículo 2 nos da la razón. Dice, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Entonces, eso es lo que le estamos pidiendo a Dios. Entonces, hemos estado compartiendo con ustedes de la palabra de Dios. Hemos estado como traduciendo estas palabras en su propio idioma. Pero quisiera darle un paráfrasis. O sea, vamos a poner estas palabras en un idioma que acostumbramos, un idioma más sencillo. Y tenemos una traducción de la Biblia que es como un paráfrasis y le llaman la Biblia viva. Y dice lo siguiente. Dice, oh Señor, tú en tu misericordia bendícenos. Permite, Señor, que tu rostro se llene de gozo al estar viéndonos a nosotros. Y me gustan mucho las palabras que siguen. Mándanos, Señor, por todo el mundo para que llevemos nosotros a todas las naciones tu salvación y tu plan. A Dios lo puede llevar usted alrededor del mundo. A lo mejor usted dice, pero ¿cómo puedo ir yo alrededor del mundo? Usted puede ir alrededor del mundo de toda la vuelta en oración. Hace 20 años yo obtuve un mapa de todo el mundo y por 2 días, casi unas 10 a 12 horas diarias, me puse a memorizar todos los nombres de todas las naciones. Las memoricé muy bien, porque yo le prometí a Dios que si me daba la fuerza, todos los días de mi vida, iría yo a cada una de las naciones del mundo y levantaría a esa nación a Dios. Así que le puedo yo decir a usted que hoy mismo, antes de empezar yo a hacer esta enseñanza, ya hice y tomé yo un camino, un viaje en la oración, y ya viajé yo a su nación. No importa cuál sea su nación. Yo acabo de visitar su nación. Y ya fui ahí en oración. Y yo sé que el Señor me escucha. Porque yo le pido a Dios, mándame por todo el mundo. Y me ha permitido hacerlo en oración. Ahora es posible que Dios lo mande a usted a sus vecinos. Es posible que lo mande usted a otra provincia. O es posible que lo mande a otra nación. Pero todos podemos ir a esos lugares en oración. Mándanos, Señor, por todo el mundo, con las buenas noticias. En este mismo salmo, y con el mismo paráfrasis, dice en el versículo 4, las naciones se pondrán felices. Y el versículo 7 dice, Dios sí nos va a bendecir. Y hasta los términos de la tierra lo van a alabar a Dios. En este mismo año en que estoy predicándoles a ustedes, he tenido un gran gozo en que he viajado por todo el mundo varias veces. Es más, yo estaba contando los kilómetros hace poco que he dado de vueltas al mundo este año. En los kilómetros que he viajado, ya le habría dado al mundo 6 vueltas completas. Y en uno de estos viajes yo fui a unos lugares más selváticos del África. Y fui yo a ver cómo las tribus de los pigmeos entregaban su vida a Cristo. Creo que ya mencioné esto en la primera sesión que les enseñé aquí, pero yo había oído un testimonio que 1,200 pigmeos de una tribu como de 6,000 se habían entregado a Cristo. Y todo había sucedido en un solo año. Así que nosotros nos fuimos en ese viaje muy, muy largo para llegar a ese lugar. El último reporte que habíamos recibido era que 1,200 de los pigmeos habían aceptado a Cristo. Pero qué gran sorpresa cuando llegamos nosotros por fin a ese lugar en la selva. It wasn't just 1,200 pygmies of 6,000 pygmies that came to Jesus. Ya para cuando nosotros llegamos ahí a visitar, los 4,000 de los 6,000 se habían entregado a Cristo. Casi toda la tribu. Y yo no lo podía creer lo que estaba viendo. A diario la gente estaba aceptando a Cristo. Nosotros le llamamos campañas a todos los hogares, así le llamamos a nuestras cruzadas, porque visitamos todos los hogares. Pero cuando empezamos nosotros a recibir nuestros reportes de esa área del África, eran reportes medios extraños. Nunca nos decían claramente cuántos hogares habían sido alcanzados con el mensaje. Y nosotros siempre les hemos requerido a los obreros que nos avisen de cuántos hogares se han entregado a Cristo. Así podemos nosotros saber más o menos cuántas personas han sido alcanzadas. Porque más o menos el promedio mundial es de que hay 5 personas por hogar. Entonces nosotros queríamos saber cuántos hogares habían sido alcanzados. Pero en esa área del África, el director nada más nos decía cuántas almas habían sido salvadas.
Nunca nos decía cuántos hogares. Entonces yo le mandé una carta. Le dije, hermano, necesitamos saber exactamente cuántos hogares. Y él me volvió a contestar la carta. Y él me dijo, hermano Dick, los pigmeos no viven en hogares. Ellos viven en los árboles. Entonces escribí una carta. No me importa a mí si viven en una pequeña casa en un árbol. Le llamamos pequeñas casitas de árboles. De todos modos, es una casa. Así de que díganos cuántos hogares en los árboles han sido alcanzados. Entonces me volvió a escribir otra carta. Y me dijo, hermano Dick, usted de todos modos sigue sin entender. Ellos no viven en casitas arriba en los árboles. Ellos viven en los árboles. Ellos duermen ahí sobre las ramas. O abajo de las ramas. Dentro de los árboles. O alrededor de los árboles. Y este hermano tiene un gran sentido del humor. Así que escribió en letras muy grandes. Él decía, hermano Dick, llevamos una gran cruzada de alcanzar cada árbol. Nosotros tenemos un modelo en nuestro ministerio. Nuestra misión es que nunca pararemos nuestra obra hasta que lleguemos al último hogar de nuestras naciones llevando el mensaje de salvación. Siempre hablamos acerca del último hogar. Así que el hermano escribió todavía con letras más grandes. Dice, hermano Dick, nunca nos detendremos hasta que hayamos llegado hasta el último árbol del mundo con el mensaje de Cristo. ¡Qué espíritu tan maravilloso! No nos vamos a detener hasta que todos hayan oído el mensaje. Entonces, démosle gracias por esta hermosa oración en Salmos. Dios, mándanos hasta los términos de la tierra, dice. Hasta que todas las naciones sepan, todas las personas. Pero como les comenté, hay otra cosa que les quiero mencionar. Quiero comentarles acerca de la promesa que tenemos con relación a esta cosecha de los últimos días. Y encontramos esta promesa en Mateo capítulo 24. Y aquí tenemos a Jesucristo que está diciéndonos cuándo va a regresar a la tierra. Recuerden ustedes que Jesucristo dijo que regresaría y se llevaría a sus hijos con Él para estar con Él para siempre. Y entonces los discípulos se preguntaban, bueno, ¿cuándo va a suceder esto? Y entonces le preguntaron ellos a Jesucristo, ¿cuándo van a suceder todas estas cosas? Y le preguntaron a Jesucristo, ¿cuál va a ser la señal de tu regreso? Y Jesucristo empezó a platicarles de muchas cosas que sucederían. Y todas estas aparecen en el capítulo 24 de San Mateo. Y él dijo que habría guerras, que habría rumores de guerras. Decía que habría grandes hambres y grandes enfermedades. Pero cada que se refirió a estas cosas, siempre comentó, pero ese es solo el principio. Y él decía, y el final todavía no está cerca. Y luego de pronto, dijo una sola cosa, que a mí me ha convencido de que es la señal principal de la venida de Cristo. De esta manera podemos de verdad saber de que ya viene Cristo. La encontramos en San Mateo 24, versículo 14. Es la única cosa que tiene que suceder antes de que pueda venir Cristo. Vea estas palabras. Dice el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Escuchemos cuidadosamente lo que está diciendo Cristo. Él dijo que este evangelio será predicado en todo el mundo. Ahora, no sé si ustedes sepan, pero el Nuevo Testamento fue escrito principalmente en griego al principio. Entonces, a veces buscamos en el original, en el griego, para estar seguros de qué es lo que nos está diciendo. Posiblemente signifique algo más de lo que estamos viendo ya en nuestros idiomas. Cuando Jesucristo dijo que todo el mundo, Él utilizó una palabra muy especial para decir mundo. En el griego es una palabra que se llama oikumenen, más o menos. Significa el lugar donde vive la gente, donde habitan las personas. Ahora el griego es como su idioma. A veces sus palabras vienen de otras palabras. Y la palabra oikumenen viene de oikos. Y la palabra oikos viene de la palabra que significa un lugar donde viven las personas. Entonces yo imagino que Cristo está diciendo lo siguiente. Está diciendo, antes de que yo venga, el evangelio tiene que ir a cada oikos. O sea, a cada familia. O sea, obviamente a cada persona.
Está diciendo que todo el mundo conocerán este evangelio. Y sabemos que esa es su voluntad. Porque la Biblia dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan y conozcan a Cristo. Entonces esto me emociona a mí, esta promesa. No sé si usted notó que acabamos de leer una promesa. No dijo Jesucristo que posiblemente será predicado el evangelio por todo el mundo. Ni siquiera dijo Jesucristo que el evangelio debería ser predicado en todo el mundo. Él dijo claramente, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y cuando dijo en todo el mundo, se refería a cada una de las familias, cada uno de los hogares por todo el mundo. Entonces, una promesa con relación a esta cosecha. Sí va a suceder. Pero le hago a usted una pregunta. ¿Está usted dispuesto a orar para que Dios lo utilice a usted para que esto suceda? ¿Está usted dispuesto a ser parte del plan de Dios? O sea, no solo para orar, sino para ir a los vecinos hasta que toda su comunidad ya conozca a Cristo. En nuestro ministerio nosotros utilizamos literatura, libritos, que tiene una tarjetita para que ellos puedan anotar qué han decidido. Entonces lo pueden mandar a una de nuestras oficinas y luego nosotros les podemos mandar correspondencia, estudios bíblicos, y entonces ellos pueden crecer y conocer mejor a Cristo. Y en un momento les diré algunos testimonios con relación a esto. Pero ahora quisiera presentarles el tercer punto. Tiene que ver con la premisa. Es una premisa relacionada a esta cosecha de los últimos días. Ahora, ¿qué es una premisa? Una premisa es una proposición que está basada en un argumento. O sea, es la base de un argumento o una discusión. Y de esta premisa nosotros podemos llegar a una conclusión. Es algo que nos ayuda a poder llegar a una decisión o a una conclusión. Entonces, esta va a ser mi premisa. Es mi convicción personal. Y usted puede escucharla y podrá usted decir si está de acuerdo o no conmigo. Entonces, aquí está mi premisa. Es lo siguiente. No evangelizamos el mundo, evangelizamos personas. O sea, no vamos a alcanzar todo el mundo si no alcanzamos a todas las personas del mundo. Pero todavía hay algo más que tengo que añadir. Quiero repetir. No evangelizamos el mundo, evangelizamos personas. Entonces, si vamos nosotros a tocar a todas las personas y para que podamos medir de que hemos ido a todas las personas, tenemos que ir a donde viven las personas. Entonces, quiero probar esto con las Escrituras. Veamos Hechos capítulo 5 y veamos los versículos 28 y 29. Encontramos aquí en este pasaje que se les ha dicho a los discípulos de que ya no pueden continuar predicando el evangelio. Y les han dicho que si continúan predicando los van a meter a la cárcel. Entonces voy a empezar en el versículo mejor en el 27. Entonces habían traído a los discípulos al concilio de los líderes de aquel tiempo. Escuchemos estas palabras. Nos dice que cuando los trajeron, o sea, a los apóstoles, los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó, versículo 28, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Dice, pero ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Bajemos más abajo al 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero noten una expresión que tuvimos ahí en el versículo 28. Los líderes religiosos dijeron, ustedes han llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Y qué querían ellos decir con eso? ¿Cómo puedes llenar una ciudad con una enseñanza? ¿Estaban ellos hablando nada más en términos generales? ¿Querían ellos que tomáramos esto de verdad de manera literal? Yo creo que encontramos la contestación en este mismo capítulo. En el versículo 42. Dice el versículo 42. Y todos los días en el templo y por todas las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Note usted que iban por las casas, por todas las casas. Y también enseñaban y predicaban en lugares públicos. Así que hacían dos cosas. No solo tenían grandes cruzadas, donde iba mucha gente a escucharlos. Sabían que si de verdad iban a alcanzar a la gente, tenían que ir a sus hogares. Entonces, esa es mi premisa.
para llenar todo el mundo de una manera literal con el Evangelio, tenemos que ir a donde viven las personas. Y eso a mí me emociona mucho, porque sí está sucediendo en este mismo momento, por todo el mundo. Nosotros tenemos más de 10,000 trabajadores obreros cada mes y van a cientos de hogares cada uno de ellos. Y lo que ellos están haciendo es están contestando, ayudando a contestar las oraciones de muchas personas por todo el mundo. Pues como les había dicho, que eran 4 cosas que quería compartir con ustedes. La primera que compartí con ustedes fue una oración de las Escrituras. La segunda fue una promesa de las Escrituras. La tercera fue una premisa de las Escrituras. Ahora la cuarta que quiero presentar es una proclamación que encuentro yo en las Escrituras acerca de esta cosecha. La Biblia nos dice exactamente qué es lo que va a suceder. La Biblia nos lleva hasta los últimos días del mundo. Y la Biblia nos dice qué es lo que va a suceder en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Nos da una representación de cómo va a ser esa cosecha cuando se haya terminado de recaudar. Y vemos aquí una gran proclamación. Escuchemos este versículo 9 de Apocalipsis, capítulo 7. Está hablando aquí San Juan acerca de una visión que tuvo. Y dice el versículo 9, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con las palmas en las manos. Ay, cómo sería maravilloso ver todo lo que las Escrituras nos quieren dar a entender. Ay, qué maravilloso si pudiéramos imaginarnos cómo será ese día. Es una multitud que nadie podía ni contar. ¿Y de dónde vienen? De todas las naciones. Y lo que significa en el original nación significa de cada grupo de personas por todo el mundo. Y luego dice que venían de todas las tribus. O sea, todos los diferentes tipos de personas que existen en el mundo. Y luego dice que vendrán de todas las diferentes lenguas. Hay miles de lenguas en el mundo y hay miles de dialectos. Y no faltará ni una. Y todos estarán ante Dios. Y todos hacen una proclamación. Es una declaración que ellos hacen a gran voz. Y dice lo siguiente en el versículo 12. Versículo 12 dice, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vean la maravillosa, la hermosura de esta proclamación. Imagínense a toda esta gente gritando, amén. No estamos hablando de 100 millones, no nada más 200 millones. Ni siquiera podemos imaginarnos la cantidad de gente. Ni siquiera nos podemos imaginar cómo será, porque ya estará toda la cosecha completa. Y la cosecha ahora está incrementándose muchísimo. En nuestro propio ministerio lo vemos. Hace 5 años, teníamos entre 800 y 1,000 personas que aceptaban a Cristo diariamente. Y nosotros pensábamos que eso era maravilloso. Pero luego empezó la gente a orar más y más. Hubo meses que pasamos completos orando porque la gente aceptara a Cristo en lugares muy lejanos. Y después de unos cuantos años se triplicó esa cantidad de gente aceptando a Cristo a diario. Y muchos otros ministerios también están viendo una gran cosecha. Ustedes han de haber oído a Reinhard Bonnke, que también aparece en esta serie del currículum, hablando de algo muy importante relacionado a esto. Hace poco yo estuve con este hermano en Inglaterra, en Londres, y tuvimos nosotros un gran evento de oración. Y estábamos en una capilla muy importante, y se llama ahí Westminster Central Hall. Es un lugar muy famoso en la ciudad de Londres. Es ahí en el Westminster Abbey. Y habría unas 4,000 asientos ahí en ese auditorio. Y fue una gran reunión de oración, como por unas 4 horas. Y después de que yo oré por unos momentos, luego oró Reinhard Bonnke. Y él empezó a hablar acerca de la cosecha. Él nos platicó de cómo millones y millones de personas iban a aceptar a Cristo en los próximos años.
Y no sé si ustedes saben, pero él ha predicado a grupos de personas en donde están casi un millón de personas presentes. Y él está hablando acerca de esta cosecha. Y luego él dijo una cosa que nunca olvidaré. Hasta me hizo reír, pero también hizo que me pusiera yo lleno de gozo. Él dijo, si Cristo continúa salvando almas de esta manera, algún día el diablo se va a quedar sentado solo en el infierno. Yo dije, qué bonito sería. Y estamos viendo una gran cosecha en nuestro ministerio. Mucha gente está aceptando a Cristo. Recuerdo yo un hombre en la India que había crecido en la fe musulmana. Una vez él iba caminando por la calle, cerca de su ciudad donde él había crecido en el norte de la India, y él había memorizado muchos pasajes del Corán. Y él sabía tanto. Él podría haber llegado a ser un líder en su religión. Pero él vio un hombre que estaba vendiendo cacahuates en la calle. Y él tomó esos cacahuates y vio el papelito en el cual venían los cacahuates. Entonces estaba él comiendo los cacahuates. Y al terminar de comerlos, se dio el cuenta de que el papel